el Señor me los esté bendiciendo. En esta oportunidad, pues agradecerle al Señor porque seguimos con nuestros temas de doctrina. Y en esta ocasión estamos dándole continuidad a nuestro cronograma. Y la clase número 2 corresponde entonces a lo que es el tabernáculo de Moisés. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Quiero recalcarles que el estudio es muy importante y que lo que estamos viendo aquí nada más es una base para que ustedes puedan seguir estudiando con las notas, o con este caso con las citas bíblicas que tenemos. Cuando hablamos nosotros de la palabra, regularmente es un mar, un océano que no tiene fin prácticamente, y cada vez que buscamos un verso le seguimos encontrando significados. A eso se le llaman remas, y bueno, inquietarlos, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés es un tema muy bonito, es muy explicativo, y bueno, vamos a comenzar hablando con lo que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés. Lo que usted ve en esta imagen pues es una representación, ¿verdad?, de cómo estaba estructurado este tabernáculo. Vemos allí en el desierto prácticamente cómo era una tienda de campaña muy grande, en la cual constaba de 3 áreas en específico, o 3 áreas muy específicas, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, hablamos precisamente de esas 3 áreas que ustedes las van a escuchar a lo largo de los temas, y inclusive en unas prédicas, haciendo relación y figura espiritual de lo que representa cada una de estas áreas. Lo que vemos alrededor de esta imagen son las tiendas de campaña de todas las tribus, ¿verdad? Inclusive hay un orden donde se ubicaban cada tribu, ¿verdad?, de las 12. Y bueno, eso también tiene una representación espiritual muy hermosa. Vamos a entrar en detalle a lo que tiene que ver ahora con lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Y para eso vamos a darles lo que es el fundamento bíblico. ¿Por qué nosotros hablamos de un tabernáculo? ¿Qué significa un tabernáculo para nuestras vidas? ¿O por qué es importante en el tema de doctrina hablar sobre el tabernáculo, ¿verdad?, si esto es del Antiguo Testamento? Pues la palabra del Señor en Juan capítulo 5 verso 39 dice: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, todos los temas relacionados a doctrina básica, intermedia, avanzada y escatología, tienen que ver con la palabra del Señor. Ningún tema es fuera de la palabra del Señor. Hebreos 8:5 nos dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, esto no fue una idea de Moisés, esto fue una revelación que el Señor le dio a Moisés, en donde él le dio todas las medidas, las estructuras, la forma, y prácticamente él tuvo que ver en su mente grabado todo lo que él vio en esa revelación. Como le fue revelado en el monte, significa el monte de la oración, en la intimidad con el Señor le fue revelado este diseño en específico de este edificio o de esta estructura. Y pues así fue como lo hizo ya él, prácticamente lo hizo realidad. Entonces quiere decir que para nosotros el hecho que exista un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo no es producto ni de la imaginación de Moisés, o un producto al azar. Eso viene directamente de la boca de Dios, ¿verdad? Porque eso tiene representaciones a todo nivel. Juan 1:14 dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Ahí se refiere al mismísimo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él, siendo un hombre, siendo un Dios en su divinidad, despojó su calidad de Dios y se hizo hombre. Cuando él entró a un cuerpo, esa palabra de tabernaculizó significa que él tomó un cuerpo, y sobre ese cuerpo entonces, que es un cuerpo trino como el de nosotros, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. El mismo Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Esas triadas que nosotros le llamamos en el Evangelio son muy importantes, y cada vez más se les encuentra nueva revelación
que tiene que ver con estas triadas, ¿verdad? Entonces, la palabra Ohel, que significa tienda, y Mizcán, que significa morada. Dios moraba en el arca del pacto, que es el arca del pacto es uno de los elementos que están en el lugar santísimo. Entonces, tomando en cuenta toda esta fundamentación o este fundamento que tenemos, vamos a profundizar un poquito acerca de qué hay dentro de cada una de estas áreas del tabernáculo de Moisés, y entonces vamos a poderlas explicar, y de ahí van a surgir muchos detalles que van a ser de beneficio, de gloria y bendición para tu vida. Vamos entonces a hablar ya del diseño. Como les menciono, Moisés recibió en el monte, por medio de revelación directamente de Dios, cómo era el diseño. Y miren, hermanos, la importancia de poder conocer qué había y qué representa cada uno de los elementos que están dentro del tabernáculo. Ustedes ven en este diseño que está de derecha a izquierda, miramos la flecha donde dice la entrada. Esa es la entrada. Afuera, recuerdan que les mencioné que lo que estaban eran todas las tribus, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel estaban acomodadas a ciertos lados de lo que era el tabernáculo, y estaba una entrada principal. Esa entrada principal era acceso directamente a lo que era el atrio. En el atrio vemos que está la ofrenda, el altar, ¿verdad? El altar de la ofrenda y el lavacro. Son los dos muebles más importantes, pues, que están dentro del atrio. Y lo importante aquí también que en el atrio era un lugar abierto, es decir, como un patio, como el patio delantero, por decirlo de esa forma, del tabernáculo. Porque dentro del tabernáculo estaba como cercado, como ustedes lo ven ahí, con los pilares. Y dentro había otra carpa, que eso sí estaba en una cubierta. Era una como pequeña casa que estaba dentro del tabernáculo, que en eso se alojaba el lugar santo en la primera parte y el lugar santísimo en la segunda parte, es decir, la parte más íntima. Entonces, del atrio al lugar santo había un velo. En ese velo había que atravesarlo, ¿verdad? Y dentro de eso, como les mencionaba, ya no era la luz natural, ¿verdad? Sino que era una lona, por decirlo así, que era de piel de tejón, que era la que cubría lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y qué encontrábamos ahí? Pues las mesas del pan de la preposición, encontrábamos el candelero de oro, encontrábamos el altar del incienso. Y todo eso tiene una representación espiritual muy importante. Pasando esa parte, donde entraba el sumo sacerdote, ya estamos hablando del lugar santísimo. Había otro segundo velo, que ese velo era muy pesado, ¿verdad? Era muy pesado, inclusive en un tema de doctrina avanzada. Vamos a ver uno de los temas es las administraciones o los rociamientos detrás del velo, y se refiere precisamente a este velo. Detrás de ese velo únicamente podía acceder el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año. Y el velo era tan pesado que lo que hacía que tenía que entrar prácticamente acostado, porque no podía soportar el peso del velo. Entonces, dentro de eso que estaba, pues el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, que es un tema que ustedes van a profundizar más adelante, también hay unos elementos, ¿verdad? Entonces, este es el modelo general del tabernáculo. Sí es muy importante que usted, que ahorita que está en su casita o que está en su trabajo o donde quiera que está poniéndose al día con esta enseñanza, pueda tomar nota, ¿verdad? Y pueda tratar la manera de memorizar, pero más que memorizar, entender qué elementos hay en cada área, porque eso es bien importante para su vida, para su edificación. Como les repito, cada uno de los elementos tiene una semejanza, tiene una enseñanza particular, y vamos a irla viendo poco a poco. Aquí no vamos a profundizar demasiado porque lastimosamente el tiempo no nos da, pero sí es importante que todas las notas que ustedes vean aquí las vayan anotando, para que en algún momento ustedes puedan también hacerle las preguntas a su respectivo maestro. Hablemos un poquito del atrio. El atrio es la palabra hatzar, y era rodear con estacas, separar, es lo que significa. Rodear con estacas o separar. Y aquí está la escritura en el Éxodo 27 del 9 al 19. Vamos a leerlo para que miremos ahí prácticamente lo que tiene que ver
con todos los elementos del tabernáculo están muy específicos en el Éxodo, ¿verdad? Prácticamente Éxodo es todo el libro que habla sobre Moisés y el tabernáculo en relación a eso. Entonces miremos del verso 9 al 19, dice así: patio del tabernáculo, haz un patio para la carpa sagrada. Lado sur tendrá una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas estarán hechas de lino fino. Y estamos hablando de los elementos que van dentro del atrio. Verso 10 dice: haz que tenga 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. El lado norte también tendrá una pared de cortinas y 44 metros de largo, con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. En el lado occidental habrá una pared de cortina 22 metros de largo, con 10 postes y 10 bases. La pared oriental del patio también medirá 22 metros de largo. Este lado oriental quedará en la entrada del patio. Uno de los lados en entrada tendrá cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tendrá las cortinas de 6 metros, 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. Hay una cortina, en el verso 16 dice: haz una cortina de 8 metros y 80 centímetros de largo para cubrir la entrada del patio. Hazla con lino fino y tela azul, morada y roja. Borda imágenes en la cortina. Esta cortina tendrá 4 postes y 4 bases. Todos los postes que hay alrededor del patio tendrán argollas y ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 44 metros de largo y 22 metros de ancho, y 2 metros y 20 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino fino y las bases de bronce. Serán de bronce todos los utensilios usados en las ceremonias de la carpa sagrada. También será de bronce las estacas de la carpa sagrada y las estacas del patio. Es decir, miren el detalle con el que Moisés recibió las medidas y los elementos que tenía que utilizar para realizar todo lo que tenía que ver el atrio. Entonces, las puertas del atrio menciona ahí, ubicada al este, y ahí podemos ver empezar allá a tener una relación dentro de lo que es la ubicación, los elementos utilizados, los símbolos que tiene cada uno de los elementos dentro del tabernáculo, y qué podemos nosotros hacer relación con eso. Ubicada al este significa que en el este también está ubicado el árbol de la vida. Y ahí está la cita en Génesis 3:24. Ustedes pueden leerlo detenidamente. ¿Por qué nosotros hacemos la importancia del este, verdad? El este era la puerta del atrio, y también ahí se ubicaba entonces lo que era el árbol de la vida. Los colores púrpura, escarlata, lino fino y azul que son mencionados también en el Éxodo significa las formas de ver al Señor, ¿verdad? Así como los 4 evangelios también narran al Señor de un punto de vista distinto, los apóstoles, también de esta forma los colores, ¿verdad? El púrpura significando rey, o sea, era el color de la realeza. El escarlata como salvador. El escarlata es el rojo, ¿verdad? Y eso representa la sangre del Señor Jesucristo como salvador nuestro. El lino fino hecho hombre, ¿verdad? El lino fino, que es también uno de los elementos de la vestidura de la novia, ¿verdad? Dice, la novia se viste de lino fino. Y en este caso, el azul, que es Dios, ¿verdad? Las 4 columnas representan los 4 ministerios o los 4 evangelios de los apóstoles, en este caso Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Es bien importante porque quiero aquí hacer una pequeña pausa en lo que es el diseño. Cuando entraban al tabernáculo, lo primero que encontraban eran las 4 columnas. Y esas 4 columnas representan los 4 evangelios. Es decir, que una persona que conoce al Señor o que le presentamos el plan de salvación entra por los evangelios. Esa sería como la figura. Nosotros le presentamos el plan de salvación a una persona y eso está contenido en los evangelios. Entonces, la vida de Jesús, lo que Jesús hizo dentro de sus 3 años de ministerio que tuvo, y durante todo lo que fue la vida de Jesucristo estaba narrado en los evangelios, y eso es lo que hace que nosotros podamos presentarle el plan de salvación a una persona por medio de los evangelios. Entonces la metemos al tabernáculo por medio de esas 4
columnas, ¿verdad? Estas 4 columnas están representadas también por los 4 ministerios. Y aquí tenemos que hacer un énfasis. Ustedes en la doctrina básica vieron los 5 ministerios. Pero estos 5 ministerios son los ministerios que tiene o los dones pues, que le dio el Señor a la iglesia para poder perfeccionarla, que son los ministerios apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Aquí estamos hablando de ministerios, pero son ministerios de otra índole. El ministerio del Espíritu, que está contenido en 2 Corintios 3:8. El ministerio de la palabra, que este verso de Hechos 6:4 hace referencia a cuando el ministerio empezó a crecer. Había una necesidad de que los apóstoles se concentraran únicamente en la palabra y que los demás o nombraran personas para poder hacer el servicio dentro de la casa, ¿verdad? La atención a las viudas, a los pobres, a servir las mesas, etcétera, etcétera. Y eso entonces hace relación a que hay un ministerio que es exclusivamente para impartir la palabra. Está el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la justicia. Entonces son 4 ministerios que también pueden estar representados en estas 4 columnas de la entrada al atrio. Dentro del atrio, una vez dentro del atrio, lo que vemos entonces es el altar de bronce y sus utensilios. Entonces aquí vamos a leer Éxodo, seguimos entonces del 1 al 8, solo que ahora vamos a retroceder. Y dice así, el altar de bronce, Éxodo 27 del 1 al 8. Construye un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 20 centímetros de cada lado y 1 metro y 30 centímetros de alto. Haz 4 cuernos para sus 4 esquinas que formen una sola pieza con el altar y recubra de bronce el altar. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce. Fabrica portacenizas, palas, tazones, tenazas y braseros para usar la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Después, pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Mete las varas entre las argollas que hay en ambos lados del altar con varas de carga y con varas se carga el altar. El altar debe ser hueco y de madera. Construílo como se te mostró en el monte. Es decir, el altar de bronce era un altar que estaba hecho de madera de acacia, que también es importante estudiar qué significa la madera de acacia, y que todo lo que era de madera de acacia tenía que ser recubierto de bronce, ¿verdad? Entonces, este altar tenía una peculiaridad. Ahí era donde se sacrificaban las ofrendas que llevaba el pueblo. Es decir, alguien llevaba una ofrenda por los pecados, en este caso eran terneros, corderos. Ellos llevaban la ofrenda y lo primero que hacían era presentarla en el altar. En ese altar, que era donde se hacía el sacrificio, pues tenía estas medidas que también tienen un significado espiritual muy importante. Y significaba que la persona cuando presentaba su ofrenda, allí se hacía el sacrificio, y ese sacrificio, cuando era agradable al Señor, hacía redención de pecados, ¿verdad? Esa era la primera parte. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en la vida espiritual? Bueno, lo primero que hacemos nosotros cuando entramos al Evangelio de Jesucristo, cuando se nos presenta el plan de salvación, es afrontarnos hacia una ofrenda. Ya nosotros aceptamos la ofrenda del Señor Jesucristo, la vida de Él sobre nuestras vidas, y ahora nosotros tenemos que entregarle a Él todos nuestros pecados y todas aquellas cosas que nos hacen alejarnos del Señor. Entonces, el altar es lo primero, el altar de sacrificio es lo primero que vamos a encontrar dentro del atrio, en este caso dentro del tabernáculo de Moisés. Seguimos entonces, el segundo elemento, siempre tengan en mente la primera imagen que mostramos, ¿verdad? La fuente o la pila de bronce y el lavacro. Ahí también menciona Éxodo 39 del 18 y 20, como son solo 2 versos, vamos a adelantar ahí. Vamos a buscar Éxodo 39, versículo 18 al 20. Y dice, aseguraron los extremos de las cadenas en los engastes y por la parte delantera y las correas del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro y las aseguraron en otras esquinas del pectoral y se quedaban en el borde interior del lado del efod. Y
hicieron las otras 2 argollas y las colocaron en la parte de abajo de las correas del efod sobre el cinturón. Está hablando sobre esta cita, creo que está enfocada más a la parte de lo que es la vestidura sacerdotal del tema anterior. Vamos a revisar bien eso, porque si bien es cierto, está relacionada las vestiduras sacerdotales con el tabernáculo de Moisés, me parece que esto tiene tiene otra forma de poderlo visualizar. Vamos a ver el 38:8, que dice, ahí está, construcción de la fuente de bronce. Hizo el lavamanos y su base de bronce, utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres, se servían a la entrada de la carpa del encuentro. Es decir, posterior al altar, encontrábamos entonces, en este caso, el lavacro. Era un lavamanos, ¿verdad? Ese lavamanos tiene la peculiaridad de que fue construido con parte de los espejos que las mujeres ofrendaron para hacer el tabernáculo. ¿Para qué sirve un espejo? El espejo sirve para vernos nosotros mismos, ¿ya? O sea, el espejo tiene la peculiaridad de que cuando yo lo utilizo, lo puedo utilizar directamente hacia mi persona. Si ustedes quieren que una persona se vea en un espejo, ustedes no pueden ver a la persona, sino que es la persona la que se va a reflejar únicamente. Entonces, eso tiene una gran figura para nosotros. Cuando nosotros queremos ser limpios, porque ahí lo que había era un lavacro, ¿verdad? Que se lavaban las manos. El agua representa la limpieza, que es con la palabra del Señor, que nosotros nos limpiamos con la palabra del Señor, y adicionalmente es mientras nosotros nos lavamos nuestras manos, que son de las obras, ¿verdad? De las obras malas que podemos estar haciendo, estamos viéndonos directamente, y al lavarnos la cara con la palabra del Señor, al mismo tiempo nos estamos reflejando nosotros de cómo somos realmente nosotros y qué es lo que tenemos que mejorar. Eso tiene que ver mucho con administración. El poner un espejo frente a tus ojos significa que tú estás abriendo prácticamente tu mirada a lo que tú mismo eres, y que es con la palabra nada más que nos podemos nosotros limpiar. El agua es figura de la palabra, significa pureza, significa limpieza, ministración, etcétera. Los espejos tienen que ver con la santificación también. Entonces, aquí hay una cita que es de Santiago 1, 23 y 25. Pero vamos a ir avanzando un poquito porque tenemos muchos elementos dentro de la presentación. Entonces, en la siguiente diapositiva, yo les muestro allí, de nuevo, otro modelito que lo que menciona es el santuario, ¿verdad? Repitiendo, entrada, ustedes pueden ver ahí las 4 columnas que son los 4 ministerios, ¿verdad? O los 4 evangelios. Está entonces el altar. Ustedes pueden hacerle un zoom ahí, o pueden hacer una pausa a su teléfono o a su computadora y pueden ampliar lo que es el altar. Ahí menciona los 4 cuernos. El número 4 es muy importante, significa equilibrio también. Y las argollas, ¿verdad? Que eran de plata, donde se atravesaban las estacas, porque el altar era transportado, no 4 personas agarrando las argollas, sino que se atravesaban unos palos de madera recubiertos de bronce, y el altar era transportado de esa forma. Acuérdense que esto no era fijo. El altar no era fijo. El altar se instalaba ahí, obviamente donde la nube paraba, ahí se hacía el altar, y hasta que el Señor se moviera de nuevo, ellos tenían que recoger prácticamente toda la carpa y seguirla transportando. Entonces, esa forma de transporte era bien importante tomarla en consideración, porque imagino que no era una tarea tan sencilla. Y lo que miramos ahí, entonces, acabamos de hablarles de la fuente. Se dan cuenta, la fuente era como un lavamanos, como un lavacro, agua, espejo, y era también hecha de bronce. Entonces, ya teniendo esa parte clarita, ¿verdad? Espero que esté muy clara lo que es el atrio. Vamos a pasar a lo siguiente, que tiene que ver ya con el lugar santo. Les repetía que las figuras atrio, lugar santo y lugar santísimo también están relacionadas con nuestro ser integral: cuerpo, alma y espíritu. Es decir, el atrio viene a ser entonces figura del cuerpo. Nuestro atrio, que es lo que nosotros tocamos, miramos, constantemente se está ensuciando, es lo que trabajamos por medio del atrio, es decir, nuestro sudor, nuestro cansancio está relacionado con el cuerpo. Ahora vamos a entrar a un área que no cualquiera puede ver, porque es un lugar oculto, ¿verdad? Que es el alma, en este caso relacionada con el lugar santo. Éxodo 26,
35 al 37. Vamos a leer esos versos. Dice: colocarás la mesa afuera del velo, en el lado norte de la carpa sagrada, y el candelabro del lado sur, frente a la mesa. Además harás una cortina que cubra la entrada de la carpa. Cortina estará bordada y será de lino fino, tela azul, morada y roja. Para esta cortina harás 5 postes de madera de acacia, recubiertos de oro, con sus ganchos de oro, y funde de 5 bases de bronce para los postes. Aquí sí estábamos relacionados entonces con el número 5, que tiene que ver con los ministerios que les mencioné, los ministerios Doma que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué elementos menciona este verso y cuáles son las figuras? ¿Qué elementos menciona? La cortina, el candelero, la mesa de los panes de la preposición. Entonces dice: bajo la cobertura de esta tienda están los lugares, el lugar santo al este y el santísimo al oeste. Ambos están separados por un velo. El velo se rasgó mediante el sacrificio de Jesucristo. Si acordamos ese versículo en Mateo 27:51, cuando el Señor entrega su vida, automáticamente dice que el velo se rompe. Y esa ruptura del velo era figura del cuerpo del Señor Jesucristo, que nos dice: había una brecha, había un impedimento para poder entrar del lugar santo al lugar santísimo por medio de ese velo que era sumamente pesado. Les decía que era sumamente pesado, y que al morir Jesucristo lo que hace es permitir el acceso a ese lugar santísimo. Es decir, ahora ese lugar donde se guarda el arca del pacto es un lugar que podemos nosotros o tenemos el permiso de acceder, ¿verdad? Al romperse el velo, es decir, romper el cuerpo del Señor Jesucristo, automáticamente nos permite el acceso a Él. La cortina del lugar santo está representada por las 5 columnas, y ahí es donde mencionamos Efesios 4:11, ¿verdad? Si quieren, vamos a leer Efesios 4:11. Y Efesios 4:11 lo que nos menciona es: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias, a otros el de ser pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. Estoy leyendo la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Quizás una versión no muy común, pero exactamente lo mismo en las otras versiones. Los 5 ministerios que el Señor Jesucristo le regaló a la iglesia. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que se perfeccione, ¿verdad? O sea, eso, el hecho que tú tengas un pastor, que tú tengas un apóstol, o que tú tengas un profeta o un maestro evangelista, es un regalo que el Señor mandó a tu vida espiritual para que tú puedas perfeccionarte y llegar a la estatura del varón perfecto que el Señor pide. Entonces, esos 5 ministerios no están a la vista de todos, ¿verdad? Están en el lugar santo, que es un lugar donde ya tenemos que acceder de una manera, por decirlo, privada, ¿ya? Por eso es de que los 5 ministerios no todas las iglesias lo profesan, o en este caso creen en ellos, porque es un misterio que está escondido. Adicional está el candelero. Vamos a ver el candelero, Éxodo 25:31. Está Salmos 119:105. Segunda de Pedro 1:19. Y como son varios versos, no te los voy a leer todos, pero esa es parte de tu estudio, que tú los vayas a revisar en su momento. Y sí voy a detenerme en Éxodo 25:32 al 36. Y aquí, porque esto es muy importante, que en algún momento tú lo puedas entender, y no solo entender, sino también hacerlo rema para tu vida. Éxodo 25, verso 32 dice: el candelabro tenía 6 brazos de cada lado de tronco, y 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tenía 3 copas en forma de flores de almendra con cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tendrá 4 copas de forma de flor de almendra en su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada uno de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos deberán tener una forma de una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro martillado. Es decir, todas las piezas del candelabro era una sola pieza que tenía las 3 lados de un lado, 3 lados del otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el candelero o el candelabro dentro del lugar santo? Bueno, la luz del candelabro era la que iluminaba
ese lugar. Recuerda que era un lugar que estaba cubierto de una cortina para entrada, y aparte tenía un techo o una carpa que también era de piel de tejón. Entonces era un lugar sumamente oscuro. Seguramente no penetraba ningún pedacito de rayo de luz solar, sino que lo único que alumbraba dentro de ese lugar era el candelabro. ¿Y eso qué significa? La palabra del Señor, ¿verdad? Tu palabra es lumbrera en mi camino, ¿verdad? Es lumbrera, o sea, es decir, alumbra mi camino, alumbra mi caminar. Eso es el simbolismo más importante de lo que es el candelero o el candelabro. Continuando con la siguiente presentación, o la siguiente diapositiva, adicional a eso que estaba, la mesa de los panes. Eso está en Levítico 25, 5 al 6. Aquí yo les puse la sinapsis de esa parte, que era la sinopsis de esa parte, que era los 12 panes estaban dispuestos en 2 filas de 6, ¿verdad? 2 filas de 6. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué significa el pan? El pan significa la palabra del Señor. ¿Será casualidad que en la mesa de los panes estaban 2 hileras de 6? De ninguna manera es casualidad, porque 6 y 6 es 66, y esos son los números que tiene la Biblia, los números de los libros que tiene la Biblia. Entonces 66 es la cantidad de libros que tiene la Biblia, y eso está representado también entonces en lo que es la mesa de los panes de la preposición. Juan 6:33 menciona cuando Cristo dice yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, en la vida espiritual nuestra en la actualidad, cuando ya no existe un tabernáculo físico de Moisés, sino que estamos hablando de un tabernáculo espiritual, ¿quién es la mesa del pan? El Señor Jesucristo, porque cuando Él desciende y se hizo hombre con nosotros, Él mismo se da, ¿verdad? Y cuando Él comparte, Él dice que coma de mí, tendrá vida eterna. Entonces Él automáticamente en su forma espiritual se da o se ofrenda para que nosotros podamos comer y alimentarnos de Él, ¿verdad? El altar de oro del incienso también menciona Éxodo 30 del 1 al 6, madera de acacia, la humanidad, que era el oro, y la divinidad, ¿verdad? Esas son las figuras que ustedes van a encontrar cuando lean esos versículos. 30, 34 y 35, la oración. En este caso, cuando hablamos directamente sobre el altar de oro e incienso, el incienso es una forma de poder adorar o de poder rendir culto a algo o a alguien, ¿verdad? Inclusive en la iglesia tradicional utilizan el incienso para poder presentar una ofrenda física, por decirlo, en este caso, pues a una figura. Pero nosotros lo que hacemos es que nuestra adoración, nuestra forma de poder alabar y adorar al Señor, tiene que ver con ese incienso, que dice que tiene que ser de un olor agradable, ¿verdad? Entonces, ¿qué había ahí? Incienso, que era la adoración 24/7, es decir, todo el tiempo estaba ese incienso prendido para poder derramar ese olor. Entonces ustedes imagínense las medidas que mencionaba de la carpa, con la mesita de los panes de la preposición, con el candelabro y con el incensario. Entonces, ¿qué había ahí? Había oscuridad, que era apaciguada por la luz del candelero, y un montón de humo, que era el humo del incienso, ¿verdad? Entonces ahí en medio de eso es la figura de lo que nosotros tenemos que tener en nuestra alma. ¿Qué tenemos que tener en nuestra alma? Palabra del Señor, iluminación, que sería en este caso la luz de Cristo en nuestra vida, y adicional adoración, ¿verdad? Entonces esa es una de las figuras. En el verso 27 dice: utensilio de la mesa son figura de los siervos del lugar santo, donde la palabra es el alimento, la luz, oraciones, o las oraciones en este caso, que perfuman el lugar. Entonces vamos a continuar. La siguiente presentación, lo que ustedes ven ahí, la diapositiva, es precisamente lo que les estoy diciendo. Ahí está, es como que hubiéramos abierto una parte del lugar santo y lugar santísimo. Vemos al sacerdote que está allí en medio de la mesa de los panes de la preposición, que está al lado derecho. En el centro está el candelabro, y por un lado tenemos el incensario, ¿verdad? Y está la columna
la cortina que separa con el lugar santísimo. Es una representación un poquito vaga de lo que realmente era, pero es como únicamente para hacer un diagrama de cómo estaba ubicado. Y ya entrando en materia, entonces, al final, ya por último, tenemos el lugar santísimo. El lugar santísimo está Éxodo 26, seguimos, del verso 30 al 34. Aquí ya habíamos hablado un poquito acerca, ya en el verso anterior, del candelabro, pero el verso 30 dice: colocarás en la mesa permanente ante mí el pan de la preposición, en este caso, que era lo que estábamos hablando del lugar santo. ¿Qué hay ahí? Acuérdense, la división del lugar santo al lugar santísimo, lo primero que encontramos es el velo. ¿Cuál velo? Bueno, el velo que se rompió al momento de que Jesús murió. Y ese velo tiene el simbolismo de que nos permite acceder. Antes eran solamente los sumos sacerdotes, ahora ya no son solo los sumos sacerdotes. Entramos nosotros directamente al lugar santísimo. Vamos a leer Hebreos 10. Todo lo que ustedes vean que no sea de Éxodo son citas que lo que nos hace es referencia a la palabra del Señor como una figura. Es decir, Hebreos nos va a hablar de una figura del lugar santísimo. El verso 19 del capítulo 10 nos menciona: entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es el camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Es decir, está más claro que el agua en este caso, que el velo hasta antes de Jesucristo era un lugar donde era exclusivo para los sumos sacerdotes. Cuando el Señor Jesucristo muere, entrega su vida, Él dice: no más. Toda la gentilidad o todos nosotros tenemos derecho a entrar a ese lugar santísimo. El asunto es de que no todo lo aprovechamos, porque en ese lugar santísimo es donde se revelan los secretos del Señor, y hay algunos elementos ahí. Bueno, entonces Mateo 27:51 también es otro verso que nos va a dar alguna figura de lo que estamos hablando ahorita. 27:51 dice: al instante la cortina que estaba dentro del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué momento está hablando? El momento en que el Señor Jesucristo murió. ¿Qué más? Accediendo después del velo, ¿qué hay? Bueno, está el arca del pacto y está el propiciatorio, el lugar de reconciliación. Primera de Juan 2:1. Esto sí lo vamos a leer. Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, les escribo para esto, que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, que es Jesucristo justo. Es un lugar de reconciliación. Es decir, cuando tú entras al lugar santísimo, no puedes entrar con mancha, con pecado. Es un lugar donde tú tienes que entrar directamente a reconciliarte con el Señor, donde yo tengo que entrar a reconciliarme con el Señor, porque ya pasé la serie de los elementos, ya presenté mi sacrificio, ya me lavé, ya me ministré, ya presenté mis pecados, ya medité en la palabra del Señor, estoy tratando la manera de vivir en un momento consagrado, y cuando llego a ese lugar santísimo, ese lugar que era tan especial y que es tan especial, ya nosotros tenemos que buscar la reconciliación con el Señor. ¿Y qué había especialmente dentro de ese lugar? El arca. No vamos a profundizar muchísimo en el arca, porque realmente el arca del pacto es un tema solito. El arca del pacto es un solo tema que ustedes van a ver más adelante, un par de semanas más adelante. Pero vamos a ver aquí la imagen que les tengo, que es la última. Esta imagen menciona la forma que tiene el arca, y eso es como una preparación para el siguiente tema. Las medidas que tiene y los querubines que estaban cubriendo lo que pasaba en el arca. El arca realmente lo que contenía o lo que tenía dentro era los elementos: la vara de Aarón que menciona la palabra que reverdeció, tenía las tablas de la ley, ¿verdad? Las tablas que le dieron, fueron reveladas a Moisés, y también tenía en este caso el maná que descendió del cielo. Entonces esas tres figuras son muy importantes para nuestras vidas. Hay muchos versos de eso, pero les repito, eso ustedes lo van a ver en el arca del pacto. Básicamente la ley,
¿verdad? La ley, el Espíritu Santo, que está representado por la vara, y el Señor Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué contiene el arca del pacto? La Trinidad y la divinidad de nuestro Dios, que es hecho tres, ¿verdad? Las tablas de la ley que representan el Padre, la vara de Aarón que representa el Espíritu Santo, y el maná que descendió del cielo que representa al Señor Jesucristo. Entonces, espero, hermanos, que puedan ustedes hacer sus anotaciones, ver este material las veces que sea necesaria, y más que eso es estudiar todos los versos que aquí se mencionan, y si ustedes tienen más también sería bueno, para que puedan comprender y que el Espíritu Santo les revele lo que tiene para nosotros en este tiempo de estudio. Espero entonces pues verlos muy pronto y que el Señor los bendiga.